Empezamos nutriendo la sesera. Bruno Montano, ¿de quién vas a hablar hoy? Y la nutrimos con alimento de altísima calidad. Sí. La nutrimos de Thoreau, de Henry David Thoreau, y de su libro mítico ya, Walden. No sé si lo conoceréis, pero Thoreau, para Henry Miller, por ejemplo, era uno de los 3-4 americanos más grandes que han existido. Era un hombre extraordinario. Él lo llamaba un aristócrata del espíritu. Él es el padre de la desobediencia civil. Exactamente. De todo esto que hemos hablado en los últimos años de la desobediencia civil, el 15 de metal igual tal, el padre de esto es Thoreau. Exacto. No en este libro, en otro ensayo breve que tiene, que se llama Del deber de la desobediencia civil, crea este concepto, ¿no? Que básicamente viene a decir que un Estado tiránico o un Estado que no sabe gestionar adecuadamente los bienes públicos es un Estado al que no hay que rendirle obediencia, sino todo lo contrario, tenemos el deber de desobedecerlo. De hecho, estos principios los usó en la India Gandhi. Gandhi leía constantemente los libros de Thoreau y se inspiró por ellos. Martin Luther King también, por ejemplo. León Tolstoy también era un fervoroso lector de Thoreau. Te he nombrado antes de empezar a Emerson porque el otro día leí un artículo sobre Emerson. Yo, la verdad, que tanto de Thoreau como de Emerson soy completamente ignorante, pero ponían a Emerson a la altura de Platón, casi otro pensador americano. Sí, y fíjate, yo siempre había creído que Bergamonte era italiano y que los Estados Unidos no había dado filósofos. Y sin embargo, ahora, gracias a ti y a lo que leí el otro día, ha dado filósofos y muy grandes, y en los últimos tiempos, y quizá de la gente más importante. Sí. De porque hecho, siempre pensamos en Alemania. Cuando piensas en filosofía, piensas en Alemania, un poquito en Francia, pero sobre todo Alemania. Pues estos son dos grandísimos filósofos que dio América, y los dos coincidieron en el tiempo y en el espacio. De hecho, eran amigos. Emerson era 14 años mayor que Thoreau y Thoreau era su discípulo. De hecho, vivió en casa de Emerson, le cuidaba la biblioteca, le cuidaba los jardines a cambio de la manutención. Y fue su principal discípulo. Ambos formaron lo que se conoció por trascendentalismo o escuela de Concord, ¿no? Son dos filósofos grandísimos, sí. ¿Se entiende si lo leemos? Se entiende perfectamente. ¿Seguro? Se entiende perfectamente porque es el tipo de filosofía que a mí me ¿Sabes gusta. que nuestro nivelete es Barrio Sésamo? No. Lejos, cerca, arriba, abajo. No es un galimatías filosófico. De hecho, la filosofía de Emerson y la de Thoreau se entienden porque es una filosofía para la vida. Es una especie de arte de vivir, arte para aprender a vivir. No es un galimatías lógico, técnico de la filosofía actual, por ejemplo. Y en este libro no es exactamente un libro de filosofía, aunque sí lo es. No es exactamente un libro de política, aunque también lo es. No es un libro de economía, aunque también lo es. Es literatura. En él cuenta su experiencia en el bosque de Concord. Él construyó una cabaña con sus manos en el bosque de Concord, en el bosque de Walden. O sea, que no era gente nenaza, ¿eh? No. O sea, pensaban, pero luego eran capaces de construirse una cabaña, cuidadito, con sus manos, no que con sus manos. Lo que más se aprecia de él es que era congruente con sus ideas y vivía sus ideas, ¿no? Se construyó una cabaña al lado del lago de Walden y vivió durante 2 años, 2 meses y 2 días allí de forma autosuficiente. Es una especie de experimento. Él dijo... 2 años, 2 meses y 2 días. Exactamente. Propongo un reality show con esto. En vez de supervivientes que solo están varias semanas, que los enmiendan a 2 años, 2 meses y 2 días y acaban con canibalismo seguro. Sí. Acaban comiéndose la silicona de Yola seguro en un ataque de hambre. Sí. Pues él en una mítica frase del libro que está reproducida, mira, en el Club de los Poetas Muertos, por ejemplo, el profesor la reproducía, ¿no? Es esa que dice: fui a los bosques porque quería vivir deliberadamente, fui a los bosques porque quería extraerle todo el meollo a la vida, fui a los bosques porque no quería morir pensando que había desperdiciado mi vida. Entonces, él hace un experimento de intensificar su vida. Va a los bosques, se aísla, aunque no era un hombre antisocial, se aísla en el bosque y vive 2 años intensa y profundamente, ¿no? Lo que él hace después con el libro no es invitar a que todos construyamos una cabaña y nos vayamos al bosque, sería imposible, destruiríamos todos los bosques. Lo que él hace es invitar a todo el mundo a que viva profundamente, a que viva intensamente. Constantemente nos está planteando la pregunta de ¿vives la vida que quieres vivir? ¿Realmente lo que estás haciendo tiene tiene sentido para ti? O sea, que todo el coach patatero que tenemos ahora bebe un poco las fuentes de esto que es mucho más profundo. Pero todo el coach ese patatero de no te gusta tu vida, pues levántate una mañana y cámbiala.
Y dices, ya, ¿cómo? Yo daría un consejo a todos nuestros oyentes que tengan libros de autoayuda o de que los quemen es el primer consejo. Que los quemen todos. Es el primer consejo, que los quemen. Y que se compren Walden. Vale. Y que lo lean. Y sobre todo que compren un ensayito de Thoreau que se llama Una vida sin principios, que podría servir como resumen de Walden, extraordinario. 20 hojitas que pueden cambiar la vida, no lo que hacen los libros de autoayuda actuales. Que lo que hacen es estimar a la persona. Mira, he abierto así a voleo y dice, el hombre que piensa o trabaja está siempre solo, doquiera se encuentre. Y la siguiente frase la ha subrayado y dice, la soledad no se mide por la distancia que media entre una persona y otra. Está lleno de frases extraordinarias. De hecho, voy a contar una anécdota para que veáis el carácter de este hombre. Él se licenció en Harvard, tenía que pagar $1 para obtener el título. Dijo que él no pagaba $1 por un título, porque un título no valía para nada, y no recogió el título. ¡Qué bueno! Se ahorró el $1 y luego lo invirtió en patatas. Y era costumbre en Harvard, cuando se licenciaban, dar una pequeña conferencia. Él era un gran conferenciante. Dar una pequeña conferencia de fin de curso. Él dio una conferencia en la que expuso un principio fundamental para él, que contradecía el mandato divino. Él dijo, Dios trabajó 6 días y descansó 1, el hombre debería descansar 6 días y trabajar solo 1. Estamos todos de acuerdo. Eso lo dijo en una sociedad en la que imperaba la ética protestante puritana, que ensalzaba el trabajo, que ensalzaba la redención por el trabajo, y lo dijo en ese momento. Claro, todo el mundo se le puso en contra. De hecho, él ni buscó trabajo, se fue a casa de Emerson le mantenía, él le cuidaba el jardín, le cuidaba la biblioteca. Ese era su talante. Hacía un elogio de la pereza, un elogio del ocio creativo. Él era antiimperialista, él era antiesclavista, él era defensor de los indios, él era una persona que no rendía culto al trabajo, al beneficio, a la excelencia de la riqueza. Buena gente. Era buena gente. Yo lo contrataría. Sí, tú ahí vamos. Te envía el currículum y dices, este me va a funcionar. El primero. Sí, pues es un hombre que dejó huella y no dejó toda la huella que debería haber dejado. Henry Miller, por ejemplo, dice que en ese momento confluyeron en Estados Unidos 3 grandes hombres: Emerson, que tú has citado, Thoreau y el poeta Walt Whitman. Sí. Y que los 3 abrieron una senda e invitaron al pueblo americano, que entonces aún no estaba definido del todo, invitaron al pueblo americano a seguirla. El pueblo americano no la siguió, al menos mayoritariamente, y ese fue el gran error del pueblo americano según Henry Miller, ¿no? Porque estos 3 hombres, 3 genios, abrieron un camino que hubiera hecho realmente grande a este país. O sea que empezamos leyendo a Thoreau por su Walden, ¿eh? Walden, del deber de la desobediencia civil. Silvia, a ver, que tenemos un WhatsApp aquí para Bruno. A ver... Sí, me dice Thoreau, Walden es mi libro de cabecera, lo conocí por la trilogía de New York, de Austin. De Auster. Vale, bueno, ese era es el autocorrector de Paul Auster. Claro, a mí también me ha extrañado. Ese es el nivel de los oyentes. Yo tengo comentado que los oyentes son bastante mejores que los que hacemos el programa. De hecho, ha dicho una cosa muy interesante, un tema con el que yo quería acabar, y es que en una novela de Paul Auster, en Brooklyn Follies, uno de los protagonistas, en un diálogo que tiene en una librería, dice: ay de aquel que no haya leído Thoreau, pobre de aquel que no haya leído Thoreau. Yo me he leído el libro, pero no me acordaba de la cita. Brooklyn Follies, lo dice uno de los protagonistas de Brooklyn Follies, de Paul Auster. Pues mira, ahora que llega el asueto, primero leeréis 60 kilos, ¿queda algún ejemplar en la FNAC? Quedan. Primero 60 kilos para ir preparándoos y luego ya Thoreau, y vais a ver, y vais a enterar, sin vergüenzas. Os traéis a alguien que lleve tangalones para cuando vengáis a que os lo firme Ramón. También. Yo, si viene con tangalones alguna, le regalo el libro, vamos, y la firma. Ten cuidado. Que yo, a mi edad ya no tengo nada que perder, Silvia. ¿Algo más queréis añadir, Bruno Montano? Nada más, invitar a todo el mundo a que lo lea, porque es un libro realmente extraordinario. Okay. Es un libro también que funciona como manual o catecismo de los ecologistas, porque Thoreau fue también un ecologista avant la lettre, ¿no? Él se refugió en el bosque, era un gran caminante, caminaba al menos 4 horas todos los días, y pensaba que la inmersión en la naturaleza era una de las formas de robustecer el alma del hombre. Entonces también es un poco el patrón de los ecologistas cuando no existían los ecologistas. También es el patrón de los anarquistas cuando no existían los anarquistas. Era un hombre que, bueno, recordemos que nació en 1817, que el año que viene cumpliría 200 años, ¿no? Y que de él arrancan algunos movimientos de pensamiento que surgieron muy después de él. Oye, pues muchas gracias, Bruno, como siempre, por introducirnos a un autor que la mayoría de nosotros desconocíamos. Muchas gracias. Te veo en septiembre. En septiembre, sí. Empezamos a las 11, ¿eh? Ya me o sea que te avisaré y seguirás aquí con nosotros la temporada que viene. Un abrazo, amigo. Gracias.